Estamos hablando de la expresión génica, estamos dando la importancia, estamos diciendo que si hay transcripción, lo más probable es que obtengamos la proteína, sin importar todas esas barreras que hay tanto en bacterias como en eucariotas. ¿Listo? Inicio de la transcripción. Para que inicie la transcripción, estos 5 aspectos hay que tomar en cuenta. Entonces, recordemos la clase del día lunes. Tenemos nuestra RNA polimerasa, tenemos el promotor del gen. Esa RNA polimerasa se une al factor sigma. Ese factor sigma se acerca y reconoce la caja TAT y la región menos 35. Y es ahí donde inicia la transcripción, ¿cierto? ¿Qué puede salir mal en esa parte? Punto 1. Acceso al RNA. ¿Qué significa? Que esa RNA polimerasa con su factor sigma no pueda llegar al promotor. ¿Por qué no podrá llegar al promotor? ¿Qué factores pueden hacer de que esa RNA polimerasa no pueda reconocer, no pueda llegar hasta el DNA, hasta el gen? Compactado, hemos llevado un capítulo de eso, ¿cierto? En eucariotas principalmente hay un alto grado de compactación con histonas. Ya hemos visto que el código de histonas determina, ¿no?, si un DNA está laxo o está bien compacto. Si está muy compacto, esa RNA polimerasa con su factor sigma no va a poder encontrar al promotor y unir. Si está más distendido, va a haber más espacio y se va a poder meter. Ese es un paso importante en eucariotas. En bacterias hemos dicho que hay proteínas similares a histonas y que también hay un grado de compactación. Entonces, también en bacterias afecta eso. Segundo, reconocimiento. El factor sigma con la RNA polimerasa va a empezar a buscar el promotor y tiene que reconocer qué secuencias, tata, caja tata, menos 35. Reconocimiento es otro problema. ¿Qué pasa si no reconoce? ¿De qué depende de que reconozca? ¿Cuántos factores sigmas había en E. coli? 6, ¿se dan cuenta? Son distintos factores sigma para reconocer distintos promotores y distintas secuencias. El más conocido era el sigma 70 para genes constitutivos, ¿no?, la mayor cantidad de genes. Si yo tengo un sigma 70, solo va a reconocer un promotor, no va a reconocer todos los promotores. El inicio. Pasemos al siguiente factor. Tengo mi RNA polimerasa, factor sigma, ha logrado entrar entre las histonas, el DNA estaba distendido, ha reconocido la caja tata en la región menos 35. ¿Empezará la transcripción directamente? No, muchas veces no empieza. Necesita un activador, necesita una proteína adicional, accesoria. Muchas veces esa RNA polimerasa está ahí unida al promotor y está ahí quieta, anclada. ¿Listo? Está lista para transcribir, pero está ahí, no avanza. ¿Qué es lo que está esperando la célula? Una señal. Un arcoíris, un eclipse, una señal. ¿Listo? Es una proteína activadora, una señal. Llega la señal, la RNA polimerasa recién empieza a transcribir. Elongación, ya está transcribiendo la RNA polimerasa, está produciendo RNA. Y no sé, al final cambian las condiciones, ¿no? Como si estuviéramos haciendo fila para comprar pollo desde las 6 de la mañana hasta las 8 y no llega el camión de los pollos. Pero en las noticias escuchamos, ¿no? Decimos, ya se solucionó todo. ¿Para qué me voy a quedar? No hacer fila, prefiero aguantar el pollo un día y ya mañana seguramente habrá, ¿no? ¿Se entiende? Lo mismo pasa en la elongación. La RNA polimerasa ya está en la fila, ya ha estado 2 horas en la fila, ya ha empezado a polimerizar la RNA. Está produciendo la mitad del camino. Y la célula de repente dice, no, ya no necesitamos. Ya no necesitamos la proteína. Entonces, ¿en qué proceso se puede detener? En la elongación. Está avanzando y dice, ya no necesitamos, iré más lento. Y va más lento. Porque la física está yendo rápido, necesitamos RNA, no está sintetizando como una máquina. Pero la célula ya no necesita, entonces ¿para qué voy rápido? Iré más lentito y va lento. Y por último, la terminación. La RNA polimerasa empieza aquí, que es el promotor, sigue sintetizando, está avanzando como yo, está produciendo RNA mensajero, tiene que llegar a un punto
donde diga, bueno, hasta aquí es el gen. ¿Cómo se llama ese punto? Secuencia terminadora, que es otra señal aquí. Hasta aquí es como una señal de stop, no veo la señal de stop, ya no hay un riel, me detengo. ¿Qué puede ocurrir? Hay proteínas que quitan esa señal de stop, punto, sacan. Si no hay señal de stop, me paso, ¿no? Me paso. Nadie me dice que me detengo, me paso. Y eso también ocurre en la célula. ¿Listo? Ven, ya son cositas, son detalles que pueden ocurrir solo en el proceso de la transcripción. Lo más importante, inicio. Apenas inicia, ya está. 73% de obtener una proteína. ¿Listo? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que estudiar bien? El control en el inicio. Esto es la elongación. Ya está. El resto de puntos de control son importantes. Tenemos que ser conscientes de que hay más puntos de control. ¿Listo? Pero al menos estudiaremos bien eso. Primer punto de control en el inicio, factor sigma, ¿no? Eso es lo que hemos visto. ¿Quién participa en el inicio de la transcripción? El factor sigma es el que reconoce los promotores. Es un factor bien importante en bacterias. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Como ya sé que ese es el punto clave, te vas a ir al demonio, le digo a la proteína, ¿no? Y la bloqueo. Ya no hay proteína, no necesito bloquear la enzima, no necesito bloquear nada más, solo necesito bloquear el proceso de iniciación y no voy a obtener nada de proteína. ¿Qué tal si quiero lo opuesto? Puedo hacer lo opuesto. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué voy a activar? El inicio, para obtener más proteínas. Ahí yo puedo jugar. Ese es el interruptor que yo puedo hacer. Encender, apagar. ¿Dónde voy a tocar en todo esto? En el inicio de la transcripción. ¿Por qué les voy a preguntar en el examen? Porque eso define el 73% de éxito en la obtención de una proteína en eucariotas y el 90% de éxito en la obtención de proteínas en bacterias. Ese es el punto clave en la regulación de la expresión génica, el inicio. ¿Listo? Y por eso estudiamos regulación genética, los modelos de regulación. O sea, al final queremos saber cómo una célula regula el inicio y cómo yo voy a poder utilizar eso para producir una proteína. ¿Listo? Conceptos básicos que hay que saber. ¿Quiénes regulan el inicio? Este es mi DNA, aquí está el promotor, el gen. ¿Quiénes regulan? ¿Qué son estos? En general, hojas hélice, hélices alfa, hojas beta, son proteínas. ¿Listo? Entonces, la célula regula la expresión de los genes, el inicio de la transcripción con proteínas. Y lo que hay que recordar de estas proteínas que aplica en todos los tipos de señalización celular, no solo en la expresión génica, no solo en la transcripción, es que las proteínas, primero, son capaces de interaccionar con el DNA. Aquí les puedo preguntar, poco para recordar, ¿qué dominios proteicos interaccionan con el DNA? Menciónenme 3. Dedos de zinc, ¿se acuerdan? HTH, HLH, homeodominios, ¿se acuerdan de esos dominios? ¿Ok? Muy bien. Entonces hagamos la analogía. Una proteína es esta. Esta es la proteína. Ahí están sus hojas hélices, alfa, hojas plegadas beta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esta proteína, para que pueda funcionar, pasemos. ¿Qué está haciendo la mano? Está agarrando una bolita. Si esta es una proteína, esta bolita, ¿qué será? ¿Qué puede ser? Porque si hacemos metáforas así, no sirve, ¿no? Si no entendemos la idea al final. ¿Qué me quiere decir? Solo los dos manos. ¿Qué será la bolita? Si la mano es la proteína, ¿qué puede ser esa bolita? ¿Qué puede ser? La proteína acá, en prácticas hemos dicho, está unido con ¿qué? Cuando las nucleasas degradan el DNA, añadimos EDTA, ¿para qué? Cofactores, esa bolita puede ser un cofactor, puede ser un ligando, también se llama ligando, ¿no? Una molécula chiquitita que está unida a una proteína. Cuando el ligando se ha unido a la proteína, ¿qué le ha pasado a la mano? La mano estaba así, ¿no? Y si yo quiero agarrar el ligando, ¿qué pasa con la mano? Fíjense, la imagen está más clara, ¿no? ¿Qué pasó con la mano?
ha cambiado su forma. A eso se lo denomina como cambio conformacional. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las proteínas, cuando se unen a sus ligandos, a cofactores, a moléculas pequeñitas, como cofactores y demás, ¿qué produce la proteína? Un cambio conformacional. La proteína está cambiando de forma y eso se llama cambio conformacional. Y eso es lo que ocurre con las proteínas que regulan los genes. Ahí está. Aquí está la proteína. Se le ha unido aquí está el ligando en rojo. ¿Qué ha pasado con la forma? ¿Será la misma forma? ¿Qué ha pasado con la proteína? Ha sufrido un cambio conformacional, al igual que cambiamos la mano para agarrar una bolita. ¿Listo? Y eso que estamos hablando, interacción de proteína con ligandos, con la bolita. ¿Listo? ¿Qué pasa si mi mano está así? Yo te quiero saludar. ¿Habrá un cambio conformacional en nuestras manos? ¿Qué estarán interaccionando? ¿Ligando, proteína o dos proteínas? Eso quiere decir que una proteína también puede interaccionar con otra proteína y producir un cambio conformacional. Pueden ocurrir varias cosas con la mano, ¿cierto? Listo, eso es importante. Y eso es lo que explica el principal, uno de los mecanismos de regulación. Aquí ya hemos visto dos, ¿no? Uno que es el eficiente y el rápido. Respuesta eficiente, respuesta rápida. Este es otro modelo. Tenemos aquí, esta es la mano. Esta es la proteína que tiene que unirse al DNA. Esta es la proteína que va a inhibir o activar la expresión de un gen. Pero esta mano, esta proteína no puede funcionar así, no se va a unir a ningún lado. Se tiene que sufrir la proteína. Quiero golpear a alguien, un cambio conformacional. ¿Y quién va a inducir ese cambio conformacional? Un ligando. ¿Se fijan cómo el ligando se une con la proteína? Y si esta proteína era así circular, ahora ¿cómo se vuelve? Un poco como en forma de rombo, ¿cierto? Ese es el cambio conformacional, igual que la mano agarra la bolita, igual. Aquí está la bolita. La proteína sufre un cambio conformacional y solo así, con esa forma, puede unirse ¿dónde? ¿Qué es promotor? Al promotor de los genes. Bueno, ahí está eso. ¿Se dan cuenta? Esos son los mecanismos de regulación de la expresión génica. Entonces recuerden, eso de aquí es una proteína. A veces en los diagramas vemos, ¿no? Bolitas, esferas. Tenemos que ser conscientes que esto es una proteína, hojas, hélices y demás. ¿Listo? Y que se une a un ligando. ¿Ok? Muy bien, ¿se dan cuenta que son los opuestos? ¿Qué ha sufrido la proteína? Cambio conformacional al unirse con ese ligando y de esa manera es capaz de unirse esto al promotor. Si se une al promotor, ¿qué es lo que va a favorecer esta molécula? Que la RNA polimerasa se una al promotor, por tanto, ¿qué se va a activar? La transcripción. Se activa la transcripción. Entonces, ¿cómo se llamará esta molécula? Que puede en este caso maltosa, no es un azúcar. ¿Cómo se llama la molécula que lo que hace es activar, ¿no? Ahí está el nombre. Inductor. Y esos son los términos que usamos ahora, ¿no? Es como en los circuitos. Tienen sus partes y demás. Aquí es lo mismo. Solo que a nivel biológico. El inductor. ¿Ok? Y esta molécula de ahí abajo, este de aquí, que está unido a su inductor, que es una proteína reguladora de la expresión. ¿Qué está haciendo esta proteína? ¿Qué está favoreciendo? La transcripción. En general está favoreciendo la expresión del gen. En otras palabras, ¿qué es esa proteína? Es un activador. ¿Qué está activando? La expresión del gen, la transcripción del gen. ¿Listo? Eso es lo que está activando. Esa es su función. ¿Listo? Este activador, este es un activador. Aquí, sin su inductor, ¿cómo está? ¿En qué estado está?
inactivo. Entonces, el inductor es redundante. Activa al activador. Hace que tenga un cambio conformacional. Y solo con esta forma, este activador puede unirse al promotor para activar la expresión del gen, la transcripción. ¿Listo? A eso se trata un poco este mecanismo. Este tipo de regulación se la conoce como regulación positiva. Positiva, ¿no? El activador está activando. Regulación positiva. Y la bacana es que esta es la menos común. ¿Ok? Así se ha empezado a estudiar. La más común es la regulación negativa, que es lo opuesto. Y ahora vamos a ver por qué. Si hemos entendido eso, ahora esto es lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Esto ya no es un activador, es una proteína también. Es una proteína. Esta proteína no necesita unirse a ningún inductor para unirse al DNA. ¿Ven? Aquí está. Está vacío, ¿no? Se une al promotor, ¿no? En este caso un operador, ya vamos a ver las partes. Se une al gen, al promotor, está ahí unido. ¿Qué hace esa proteína? Tiene una I. ¿Qué hace? Si está ahí unida aquí, ¿creen ustedes que la RNA polimerasa pueda transcribir? Está aquí bloqueando el camino, ¿no? Es como cuando vemos una viga en las rieles. Entonces no habrá transcripción, por tanto esa proteína es una proteína que inhibe la transcripción. La mayoría de los genes en las células, habíamos hablado, por ejemplo, hemos dicho al principio, 30.000 genes, de esos 30.000, ¿cuántos se expresan? 1.000. El resto, ¿cómo estará? Va a estar así, con esta proteína unida bloqueada. Así es, por eso este gen no se transcribe. ¿Qué está esperando la célula? Una señal que desbloquee los caminos. ¿Listo? Para que la polimerasa pueda avanzar y pueda iniciar la transcripción. ¿Listo? Entonces, ahí la transcripción no ocurre. ¿Ok? Eso es en condiciones normales. Una célula, así está. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos una señal para activar la transcripción. Y aquí está la señal. ¿Cómo se llama la señal? Inductor. Sigue siendo el mismo inductor, es una molécula pequeña. Este inductor, ¿dónde se va a unir? Al inhibidor. ¿Qué va a hacer con el inhibidor? Un cambio conformacional. Entonces, este inhibidor ya no se va a poder quedar enganchado, se va a liberar. Y por tanto, la RNA polimerasa, ahí están todos los nombres, transcripción. ¿Qué tipo de activación es esta? Negativa. La otra es positiva. Ahí están los nombres generales. ¿Cómo se llama la proteína esta? Es una proteína represora. Está deteniendo la transcripción, está unida. La proteína represora. El inductor, ¿qué es lo que hace? ¿Activará o inactivará al represor? Inactiva. Inactiva al represor. Y al inactivarlo, el represor, ¿cómo lo inactiva? Cambio conformacional. Ya no puede unirse. Y por tanto deja las vías despejadas para que la RNA polimerasa pueda transcribir. Y así es como se activa el gen. En ambos casos se activa el gen, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Solo que una es activación positiva, por ejemplo, y activación negativa. Son a veces confusos. Pero esos son los dos mecanismos generales que hay. Ambos siguen siendo inductores. Sigue siendo un inductor este asunto. ¿Cuál es la función de este inductor? Activar ¿a quién? Al activador, ¿entienden? Para que promueva la transcripción. En este caso, la RNA polimerasa sin el activador no puede transcribir. En este otro caso, ¿qué hace el inductor? Inactiva ¿a quién? Al represor. El represor siempre está unido en el DNA. Y de esa manera activamos la transcripción. ¿Listo? Ahí tienen, esto se los paso, como siempre, está un poquito cosa de interpretar, están los nombres generales, represor, inductor. ¿Qué será un inductor? Es una molécula pequeña que puede ser un azúcar, un metabolito secundario, ¿no? Ese inductor puede unirse al activador
para activarlo y promover la transcripción. O puede unirse al represor para inactivarlo y activar la transcripción. Suena como trabalenguas, pero al final cuando llegas a comprender, trae la imagen. ¿Okay? Listo, ya conocemos términos de inductor, represor, activador. Sabemos que un represor está unido en el promotor y evita la transcripción. Sabemos que un inductor está unido en el promotor, pero lo que hace es activar las transcripciones. ¿No? Aquí tienen los dos, la comparación de los dos, un poco para que lo tengan aquí. Activador está inactivo, inductor lo activa, está activo. Represor que está activo, siempre está activo, el represor está bloqueando la transcripción. Pero ¿qué hace el inductor? Lo inactiva. Y por tanto la transcripción, ¿ya? Listo, ahí está un poco el resultado. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Esto, la mayoría de los represores o activadores son proteínas, la mayoría son dímeros, actúan de 2 en 2. La mayoría de los casos, no solo uno, son dos. Esto a nivel estructural. Aquí está el inductor, no es la señal, es el inductor. Cambio conformacional en esta parte. En esta parte que hay que recordar de estas proteínas a nivel bioquímica, hay proteínas alostéricas. ¿Qué se refiere el alosterismo a una proteína? Que además de su sitio catalítico, sitio activo, tiene otro espacio, ¿no? En otro sitio, que es el sitio alostérico. Todas estas proteínas son alostéricas. ¿Cuál es el sitio aquí activo de este activador o represor? Es este. Es esto lo que se une al DNA, esta parte. Sin embargo, el inductor, ¿dónde se une? En otro sitio. Por eso es una proteína alostérica. Al unirse aquí, cambio conformacional y ese sitio que reconoce el DNA, pues ya puede unirse. ¿No? Dímeros. ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Represores, activadores, proteína alostérica. ¿Okay? Ahí está, es eso lo que se une al DNA al final, con un dímero. Aquí tenemos un poco igual, cómo se une al DNA. Resulta que estos reconocen secuencias palindrómicas. Es lo único que hay que ver ahí, secuencias palindrómicas. Eso quiere decir que en la caja TATA, en la región -35, hay secuencias palindrómicas también. Y eso facilita que estos represores o activadores puedan actuar como dímeros. Secuencias palindrómicas. ¿Listo? Nada más no vamos a entrar en eso. Modelos de expresión génica. Ahora sí, hasta aquí hemos llevado todo lo conceptual más o menos que podríamos ver. Sabemos que es un inductor, que es un represor. Sabemos que el primer paso para producir una proteína es el inicio de la transcripción. Sabemos que hay varios tipos de RNAs polimerasas, el factor sigma que reconoce, ¿no? Todo eso ya sabemos a nivel conceptual. Estudiamos algunos modelos. ¿Para qué estudiamos los modelos? Para entender cómo funcionan primero y para luego empezar a hacer malabares con los modelos, ¿no? ¿Listo? De eso se trata. Entonces, vamos a hablar del primer modelo, el modelo más conocido, el Operon-Lac. ¿No? Han debido escuchar varias veces del Operon-Lac. Tienen que entenderlo. Si han entendido esto que hemos visto, a nivel conceptual, el Operon-Lac es sencillo. Ojalá haya cargado. Aquí está el Operon-Lac. ¿Listo? Vamos a ir armando. Este sería nuestro operón, ¿no? Le vamos a ir poniendo sus partes. No sé si esto se le puede dar zoom. No se le puede dar zoom. Por ejemplo, aquí vamos a poner. Primero vamos a ver la estructura antes de armar, para que no nos confundamos. Operon-Lac. Primero, ya sabemos que es un operón. Esta es la estructura básica de un operón, ¿no? Tiene su región reguladora y varios genes que están regulados. En el caso del Operon-Lac, siendo específicos con el Operon-Lac, tiene más partes. ¿Listo? Tiene un operador, el promotor y un sitio CAP, se llama, o CDP. Ya estamos dándole más partes. Esto lo vamos a repetir varias veces, no es necesario que se anoten todo, está en los diagramas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos genes regula el Operon-Lac? Un operón regula más de 2. Específicamente del LAC, ¿cuántos tiene? 3 genes. Eso quiere decir que si inicia la transcripción va a dar lugar a un RNA mensajero policistrónico que codifica 3 proteínas. 3 genes. La Z, Y, A. ¿Listo? Entonces aquí está, ¿no? El RNA, las 3 proteínas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tiene el Operon-Lac a nivel estructural que no lo hemos tomado en cuenta cuando hablamos de los operones?
este caso, ¿qué tiene? Un gen que codifica. ¿Qué codifica? ¿Qué significa la I? Inhibidor. ¿Listo? Si se fijan, aquí está el promotor y el gen inhibidor del operón. El propio operón sintetiza su inhibidor y sintetiza los genes. ¿Ok? Vamos a ver un poco las flechas. Toda esta es la región reguladora. Esta es la región estructurada. Si yo quiero transcribir mi operón LAC, así va a ir la RNA polimerasa, ¿no? Aquí está el +1, +2, ¿cierto? A la vez, el operón LAC sintetiza sus otros genes en este otro sentido. ¿Qué va a sintetizar en este sentido? El inhibidor o represor. Ya hemos visto cómo actúa un represor en los otros modelos. ¿Cómo actúa un represor? Se une al promotor y bloquea el paso de la RNA polimerasa. Eso es lo que hace un represor. ¿Cierto? Entonces, conociendo esa estructura, vayamos al modelo y tratemos de entenderlo. Voy a poner aquí está el promotor, tal, esto será la Z, tengo el promotor y aquí tengo el operador. Entonces, estas son la forma básica de un operón LAC. Aquí está el gen inhibidor que les decía, que está transcribiendo el gen inhibidor, va a dar lugar a un RNA mensajero. Ese RNA mensajero, ¿en qué se va a convertir? En una proteína. ¿Esta proteína cuál es? La represora. ¿Dónde se va a unir? Al operador. Se une. ¿Qué va a bloquear? A la RNA polimerasa. La RNA polimerasa va a querer transcribir, no va a poder avanzar, va a estar bloqueado. ¿Ven? Así es como está el operón LAC en una bacteria en condiciones normales. ¿Listo? Así está, bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque este gen que codifica el represor todo el tiempo, ¿no? Está transcribiendo, ¿no? Está ahí. El represor está todo el tiempo uniéndose al operador, bloqueando la transcripción. ¿Listo? ¿Por qué estará en condiciones normales el operón LAC bloqueado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no está activo? Ya hemos hablado. ¿De qué depende que un gen esté activo o inactivo? La necesidad de las condiciones del medio. ¿Listo? ¿Por qué estaría inactivo el operón LAC entonces? Porque hay en el medio. Entonces, la pregunta será: ¿para qué sirve el operón LAC? Si es operón y es LAC. Lactato de lactosa. ¿Para qué sirve el operón LAC? Metabolizar la lactosa. ¿Por qué estará inactivo en este momento? Porque en el medio. No hay lactosa. No hay lactosa. En las condiciones del medio, esta bacteria está en un medio sin lactosa. Habrá nutritivo. ¿Necesitará el operón LAC? No, hay glucosa, persona, no necesita el operón LAC. Entonces, en condiciones normales, este gen va a estar así. La mayoría de los genes está así, con su represor unido. Eso quiere decir que este gen todo el tiempo se está sintetizando, se está transcribiendo, se está traduciendo. Por tanto, este gen, ¿cómo será? ¿Constitutivo o inducido? Constitutivo, porque todo el tiempo está bloqueando, ¿no? ¿Qué necesita la bacteria para que se active el operón LAC? Lactosa. Y eso es lo que le damos al medio con esto. Dice inyector de lactosa. Le vamos a dar lactosa. Estamos cambiando las condiciones del medio. Ahí está la lactosa. La bacteria detecta lactosa. La lactosa es el inductor que inhibe al represor. Se ha unido al represor. El represor ya no puede unirse al operador. Por tanto, la RNA polimerasa transcribe el operón LAC. Aquí está el RNA mensajero del operón LAC. ¿Qué se va a convertir? En una enzima. La enzima va a degradar la lactosa. ¿Listo? Ya está degradando la lactosa. Entonces la enzima será una galactosidasa. Se acaba la lactosa porque en algún momento se va a acabar. Ya lo ha degradado, ya lo ha metabolizado. Una vez que se acaba la lactosa, se va a terminar de metabolizar. ¿Qué pasa con el represor? Se activa otra vez y se une al operador y bloquea. Y la célula ya no necesita metabolizar la lactosa, ya se ha acabado la lactosa.
¿Listo? Ese es el mecanismo básico. Esto nos va a servir poder controlar la expresión de cualquier gen. Ejemplo de esto. ¿Qué pasa si yo con enzimas de restricción corto este gen de la beta-galactosidasa? ¿Qué le añado? ¿Quién con él? ¿Un gen de qué? Insulina. ¿Qué he hecho? Simplemente he manipulado la secuencia, he cortado ese gen de la beta-galactosidasa por un gen que codifica la insulina. Eso yo lo voy a poner en el E. coli. Y para que produzca insulina, ¿qué otro sustrato le tendré que poner? Y así va a estar, no va a producir insulina, así como está ahorita no va a producir. ¿Qué tengo que añadirle al medio? Lactosa. Lactosa, porque este gen está regulado por el promotor LAC. Voy a añadir lactosa a mi bacteria, se va a desbloquear por todo lo que hemos estudiado. ¿Qué se va a sintetizar? Ya no se va a sintetizar galactosidasa, se va a sintetizar insulina. ¿Entienden? Y eso es lo que voy a extraer después, lo voy a vender. Ahora imagínense, gen de la insulina. ¿Qué otras cosas más podemos producir en una bacteria? Muchas más cosas. De eso se trata, por eso estudiamos el operón LAC. ¿Listo? Porque a nivel práctico, eso es lo que tenemos que hacer. Añadir lactosa. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuándo le añado lactosa? Mi bacteria la pongo a crecer en un caldo de cultivo, va a empezar a crecer. ¿Cuánto lo dejamos creciendo? Digamos que tenemos 1 litro, 1 hora, 37, 2 horas. La aireación será importante. ¿En qué momento le pongo lactosa? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Cuánto de lactosa? ¿Se dan cuenta cómo surgen más preguntas? Y eso vamos a ir detallando poco a poco. ¿Listo? Esa parte técnica tenemos que conocerla. Listo, aquí tenemos otro modelo, voy a armar lo mismo. El inhibidor, el promotor del inhibidor. Tengo aquí 2 genes. Sigue siendo el operón LAC. Aquí está el promotor, aquí está el operador. Solo he armado. En este caso, en el anterior caso solo había el gen LAC-Z, ¿no? De la galactosidasa. Ahora aquí está el otro gen LAC-Y. ¿Listo? Porque hemos dicho que un operador, 3 genes, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el represor se va a unir aquí y va a evitar la transcripción. Le voy a añadir lactosa. Aquí, una cosa importante que no se tomó en cuenta. La lactosa va a estar fuera de la bacteria. Tienen que ingresar a la bacteria. ¿Conocen transportadores de glucosa en el metabolismo general? Hay, ¿no ves? Transportadores de glucosa. En el caso de la lactosa no hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que se sinteticen los transportadores? Nuevamente lactosa. De hecho, en este caso ya se han sintetizado. Esta es la permeasa, que está codificada por ejemplo. Después, muy antes de la lactosa, que desaparece. ¿Listo? Se inhibe el represor, lo mismo. O sea, hay 2 enzimas que se producen en este operón. El gen LAC-Z, que es la galactosidasa, que degrada la lactosa, y el LAC-Y, que es lo que sintetiza, ¿qué es? Entonces, transportador de lactosa. ¿No? Le voy a poner más lactosa. Aquí está. Es un ADN policistrónico, da lugar a la enzima y al transportador. El transportador se va a la membrana, permite el ingreso de más lactosa, la lactosa se degrada por la galactosidasa y así sucesivamente hasta que se acabe la lactosa. Se acaba la lactosa nuevamente, ¿cierto? Aquí estamos viendo solo 2 genes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los genes que regula un operón están relacionados en su función. No son genes aislados, están agrupados porque cumplen funciones complementarias. ¿Listo? Se acaba ahí la lactosa, se ha acabado la lactosa. Ya no necesitamos, ¿no?, canales para que ingrese la lactosa. Ya no necesitamos. Tampoco necesitamos beta-galactosidasa si ya no hay lactosa. Por tanto, el represor se activa, se une al operador y dejamos de producir beta-galactosidasa, dejamos de producir transportador de lactosa. ¿Por qué dejamos de producir? Porque es un gasto energético. ATP, se gasta mucho ATP en la transcripción y en la traducción. La célula tiene que apagar si no necesita. ¿Ok? Muy bien, es eso.
Dicho esto, ya vamos a terminar esta parte del operón LAC, que es lo que tienes que entender. Aquí está como un resumen de las funciones de los 3 genes del operón LAC. El primer gen es una enzima, ¿no?, que degrada la lactosa, el LAC-D. El otro gen, ¿cuál es? LAC-Y, proteína transmembrana, que codifica un transportador de lactosa. Y el tercer gen es el problema, porque al parecer no está relacionado con estos dos. Esta es la transacetilasa, una enzima que parece que cumple una función, pero no está directamente relacionado con el metabolismo de la lactosa. Transfiere grupos acetilo, obviamente. Su función todavía es un poco incierta. ¿Listo? Por eso en los modelos solo se muestran estos dos. ¿Listo? Nada más. Por ahí está, no se pueden leer. Ya está, ese es un poco el ejemplo que hemos visto. El regresor LAC siempre está unido, el operón LAC siempre está inactivo, hasta que llega la señal, el inductor. ¿Cuál era el inductor? La lactosa. La lactosa se une al represor, produce un cambio conformacional, el represor se separa del operador y inicio de la transcripción. Si inicia la transcripción, hay un 78%, en bacterias un 90% de que todos esos genes se conviertan en proteína. Y si yo he puesto insulina ahí, entonces hay un 90%, ¿no?, de probabilidad de producir insulina. ¿Qué pasa si hago todo bien y no hay insulina? Entonces así empiezo a verificar los otros puntos, ¿no? Mi RNA se estará degradando, la proteína se estará degradando. ¿Han visto los otros puntos, no? Ahí es donde empiezo a tocar. Para eso tengo que conocer los otros puntos también. Yo le he restado importancia, pero es también algo que hay que ver, ¿no?, después. ¿Listo? Entonces ahí está. El inductor había sido la lactosa, esa es la fórmula de la lactosa. Sin embargo, cuando la lactosa es metabolizada, desdoblada en la lactosa y glucosa, se forma un isómero. ¿Este isómero cómo se llama? Alolactosa. Entonces, el inductor en este caso puede ser tanto la lactosa como la alolactosa. Entonces ya tenemos dos inductores que podemos usar. Volvamos al ejemplo de producir insulina. Hemos dicho, ponemos la bacteria, el gen de la insulina, regulado por este promotor. Y bueno, dicen, hay que echarle lactosa, ¿no?, para producir insulina. Échenle lactosa, ya no hay. ¿Qué otra cosa le podemos echar? Alolactosa, buscamos en nuestro reactivero, vamos a estar su isómero. Y va a funcionar también. ¿Se dan cuenta? Para eso nos sirve conocer esto. No es nomás conceptual, no es nomás decir lactosa, no, en algún momento en la práctica nos puede servir. ¿Qué pasa con estos inductores? Son inductores. ¿Qué pasa con estos inductores cuando se activa el operón LAC? Esto pasa. La galactosidasa hidroliza, ¿no?, este enlace. Eso quiere decir que por mucha lactosa que yo le eche a mi bacteria, al final la lactosa va a terminar desdoblada, hidrolizada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todo el rato le voy a tener que echar más lactosa para que siga produciendo insulina. Al final voy a vender mi insulina, no sé, a 1.000 bolivianos, pero me he gastado como, no sé, 20.000 en lactosa. Entonces, no me va a salir rentable, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y es ahí donde entra otro sustrato, que es el famoso IPTG. Ahí está el nombre, el isopropil beta-tiogalactósido. IPTG. Otro sustrato, gliceril galactósido. Pero aún así, el más conocido es este, IPTG. Entonces, ya nadie usa lactosa, usamos IPTG. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que teníamos con la lactosa? La cantidad. Entonces, el IPTG ya no tenemos ese problema. ¿Qué significa? Que el IPTG Va a durar más. es un inductor no hidrolizable. No se hidroliza con la galactosidasa o por la propia bacteria, no la hidroliza. Eso quiere decir que solo pongo IPTG una vez y el IPTG va a estar ahí todo el tiempo induciendo, nunca va a desaparecer. Ya me ahorro, ¿no? Ya no tengo que poner cada rato. ¿Listo? Eso. Muy bien, hablemos ahora sí del operón LAC, de sus partes y sus aplicaciones. Ahora sí, es como un resumen de todo y con esto cerramos operón LAC. Este es el operón LAC ya con sus partes. Veamos qué tiene. Tiene un promotor, un operador,
Un sitio CAP. Ahora vamos a ver lo del sitio CAP. ¿Dónde se une el represor? Aquí. Y la RNA polimerasa bloqueada, ¿no? Todo el tiempo está así con su represor, hasta que llega el inductor, que puede ser lactosa, alolactosa, IPTG, etcétera, etcétera, ¿no? Desactiva el represor y empieza la transcripción. Aquí está el represor, ¿no? Un signo negativo, bloquea la RNA polimerasa, se une al operador. ¿Listo? Tenemos un sitio CAP, que también es importante. Sitio CAP aquí adelante, que no lo hemos estudiado, ahorita vamos a estudiar. ¿Quién se une al sitio CAP? Suena bastante absurdo, ¿no? El CAP. Sitio CAP se une el CAP. ¿Qué será el CAP? Una proteína activadora por metabolita. Una proteína. ¿Un CAP? ¿Qué hace el CAP? Promueve la transcripción, promueve la unión de elementos. ¿Listo? Ahí está. Entonces funciona. Pero acá es un poco de celular y acá están sus partes. ¿Listo? Estas dos partes tienen el operador, entonces un represor, ¿no? Que se une al operador, y una proteína activada por catabolito, el CAP, que es una proteína. ¿No? Esta proteína se une a AMP cíclico. AMP cíclico. Ahora vamos a ver cómo se realiza. Primer caso, entonces, tenemos el operón, lo que hemos visto en la simulación. En condiciones normales, ¿cómo está este operón? Reprimido. En condiciones normales, aquí está el represor. ¿Dónde está unido? Operador, ¿dónde está ahí? Por tanto, ¿habrá transcripción? No. ¿Por qué no hay transcripción? Porque no hay lactosa. Glucosa sí hay, ¿no? La glucosa se metaboliza, no hay problema. No hay lactosa, entonces no necesitamos operón bloqueado. Ese es el estado cuando no hay glucosa. Las preguntas que solía hacer en los parciales, que repito, que da flojera repetir cada año, uno se aburre de repitiendo lo mismo, era eso, ¿no? Explique los eventos moleculares del operón LAC en ausencia de lactosa. Explique. Nos dirán, en ausencia de lactosa, el represor está unido a su operador y no hay transcripción. Listo. ¿Dan cuenta? Sí. O pueden dibujar también. Pueden dibujar, si es que no pueden redactar, pero dibujen, ¿no? Con nombres. Represor, tiene operador. ¿Ok? Eso. Entonces, si ven aquí, la RNA polimerasa, ¿no? Por toxina no se une, no hay transcripción. Siguiente caso, ahí he puesto incluso, no hay transcripción, ¿no? Con símbolo. ¿Listo? Y de hecho aquí también lo dice, ¿no? No transcripción de RNA mensajero. ¿Qué pasa si hay ambos? Lactosa y glucosa. Si hay lactosa, ¿qué pasa con el represor? Se va, ¿no? Se inactiva el represor, se va. Por tanto, esto queda libre, ¿no? Para la RNA polimerasa. La RNA polimerasa, como ven, se une. ¿Habrá transcripción? Sí hay. Sin embargo, hay low, que es poca, baja transcripción. Hay poca. ¿Listo? No hay mucha transcripción. ¿Por qué no hay mucha? Porque hay glucosa también. Glucosa, lactosa. ¿Ok? Eventos moleculares cuando hay glucosa y lactosa en un medio con el operón LAC. La poca lactosa del medio inactiva el represor, se activa la transcripción, pero los niveles son bajos, niveles bajos de transcripción cuando hay ambos. ¿No? Eso lo podemos explicar de esa manera. O dibujen. Siguiente caso, ya se acabó la glucosa en el medio. Ahora sí solo hay lactosa. ¿Qué pasa? El represor ya estaba, ¿no? Separado, y solo había lactosa. ¿Quién es el que ha aumentado la transcripción? Que ha dicho, polimerasa necesitamos producir bastante RNA, ¿no? ¿Quién? ¿Él? ¿Cómo se llama esa proteína? Aquí está, ¿no? ¿Quién se unía al sitio K? ¿La proteína? K. Esa proteína K es la que se ha unido al sitio K. ¿Y qué ha hecho? Incrementado la transcripción. Ha activado la transcripción. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que esta proteína CAP se une al sitio CAP? Esta proteína CAP aquí, por ejemplo, aquí, cuando había lactosa y glucosa, había glucosa aún en la proteína CAP.
No está unido. ¿Por qué no se ha unido? Y aquí vamos a ver en la siguiente dibujo por qué no se ha unido. ¿Qué necesitaba la proteína K para unirse? AMP cíclico. Y aquí el mismo principio, ¿no? La proteína K estaba inactiva. ¿Qué será la proteína K en términos generales? Es un activador que al unirse con el AMP cíclico, cambio conformacional y se puede unir al sitio K. Ahí el AMP cíclico se une. Y al unirse al sitio K, ¿qué es lo que hace? Activa, promueve, potencia, ¿qué cosa? La transcripción. Y eso solo ocurre cuando no hay glucosa, solo hay lactosa. Entonces ahí tenemos que relacionar, pues de memoria podemos repetir eso con un diagrama. Pues la siguiente pregunta, digamos, que surge de esto es: ¿por qué cuando no hay glucosa, ¿no? Hay mucho AMP cíclico? Entonces eso es metabolismo energético. ¿Qué pasa cuando hay mucha glucosa? ¿Qué se produce? ATP. ¿Cuánto va a haber de ATP? Un montón de ATP, ¿cierto? Ese ATP se usa para varias cosas. Ahí hacemos el balance energético, muchas cosas en metabolismo, ¿no? ¿Cuántos ATP se producen en la glucólisis, en el ciclo de Krebs y bla, bla, bla? Hay mucha glucosa. Cuando ya no hay glucosa, ¿qué va a pasar con el ATP? Disminuye. Y cuando disminuye el ATP, ¿en qué se degrada? Bueno, primero ADP, luego AMP. Por tanto, cuando no hay glucosa, el ATP disminuye, se produce bastante AMP cíclico como resultado de eso, ¿no? Se produce AMP cíclico. Y es ahí donde el AMP cíclico se une al activador, a la proteína K. Aquí, ¿no? Ahí está la proteína K. Se une al AMP cíclico, activa la proteína K se une al sitio K, todo es K. Y potencia la transcripción o la activación, en este caso del operonal. Ahí están las flechitas, está todo explicado. ¿Ya está? ¿Eso qué nos quiere decir? Está en la última diapositiva. Que la RNA polimerasa por sí sola en este operonal no produce mucho RNA. Necesita ayuda de alguien que esté ahí atrás, ¿no? Para que produzca más RNA. ¿Listo? Entonces la RNA polimerasa es débil. No la RNA polimerasa, el promotor de este operón es débil. ¿Se entiende? Es débil. Se une la RNA polimerasa poquito. Esa es la diferencia entre promotores fuertes y promotores débiles. Los promotores débiles necesitan un inductor, un activador, ¿no? ¿Entienden? Como en nuestra casa, ¿no? Para hacer nuestras tareas, estamos ahí. Esos son los promotores débiles. Un promotor fuerte no necesita. Apenas se une la RNA polimerasa. No necesita de inductor, no necesita de activador. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Y en la célula van a encontrar promotores de distintos tipos, como todos nosotros, débiles, fuertes, más débiles, intermedios, menos fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay una gran variedad. En este caso particular del promotor LAC, es un promotor débil. ¿Por qué? Porque necesita un potenciador, un activador, que en este caso es la proteína K, que se une al AMP cíclico, que se acumula cuando el ATP disminuye debido a la ausencia de glucosa. ¿Listo? Nada más, ahí está un poco el resumen de eso, ¿no? Dice que es un promotor débil, ¿no? Weak promoter, débil. Entonces, de aquí, ¿qué nos interesa saber? Si voy a producir insulina, ¿qué promotor necesitaré utilizar? ¿Débil o fuerte? Fuerte, ¿no ven? Pues el promotor LAC no me sirve, porque es débil. ¿Entiendes? ¿Habrán promotores fuertes? ¿Qué promotores serán fuertes? ¿De qué origen? Entonces ahí entran los promotores virales. Cuando un virus infecta una bacteria, se
¿Cuántas veces se replican? Miles de virus salen, ¿no?, de la bacteria. Eso quiere decir que los genes y promotores virales son fuertes, no necesitan, no le importa si la bacteria tiene poca glucosa, no tiene glucosa, nada, están activos todo el tiempo. Entonces, si yo voy a producir insulina en mi sistema, no es como armar un auto, ¿no? Le pondré llantas Michelin, o le pondré, no sé, un motor turbo, ¿no? Lo mismo puedo armar con un motor virado, un motor turbo, ¿entienden? Ya puedo ir jugando con eso. ¿Ok? Eso vamos a ver más adelante. Ahorita solo es un poco una idea de la aplicación y es lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Les paso las diapositivas y quedamos.